Claro, Carlos, con mucho gusto. Mira, estamos ahora en el 32º domingo del tiempo ordinario. Y este tiempo ordinario terminará dentro de 2 domingos con la gran solemnidad de Cristo Rey. Y después iniciaremos un nuevo año de celebraciones de la Iglesia con el tiempo de Adviento, en espera y preparación para el nacimiento de Jesús. Estando pues a puertas de terminar el año litúrgico, el tema de estos últimos 2 domingos va a ser el fin del mundo, o la conclusión de la historia, tal y como hoy la conocemos. Pues sucede que desde sus inicios, la Iglesia afirmó con total convicción que al final de la historia Jesús volverá por segunda vez, y cuando vuelva, cerrará la historia y traerá consigo la felicidad plena y la alegría definitiva para todos los que lo hemos elegido. Y entonces, ese último día celebraremos la instauración total, plena y definitiva del reinado de Dios. Bueno, pues en vistas a este final de la historia, hoy la Iglesia nos invita a meditar en la necesidad de estar preparados para este gran acontecimiento. Bien, Gerardo, entonces, ¿por qué no iniciamos nuestra conversación, este diálogo, ubicándonos en el contexto de este tema? Claro, Carlos, como saben, durante su vida pública, Jesús se dedicó a enseñarnos cómo debemos vivir si queremos ayudar a Dios Padre a reinar. El problema fue que con su muerte, ese gran proyecto que tenía para que vivamos de otra manera y hacer de este un mundo nuevo, se truncó. Parecía pues que el proyecto del reinado de Dios en medio nuestro hasta ahí nomás llegó. Sin embargo, su resurrección hizo posible que ese extraordinario proyecto renazca, pero ahora con una diferencia, pues como el Señor ya no está físicamente entre nosotros, la tarea de ayudar a que Dios reine en el mundo recae en sus discípulos, en la Iglesia, es decir, en nosotros. Ahora a todos nos toca la tarea de enseñar a todos a vivir de tal manera que permitamos que Dios pueda reinar para siempre. Tenemos que aprender a vivir como lo propone Jesús, a la luz de la verdad, a la luz de la justicia y ayudando a todos en todo. Sin embargo, antes de volver al Padre, es decir, antes de su ascensión, Jesús prometió a su Iglesia 2 cosas. Primero, que en adelante la acompañará todos los días y la ayudará en sus esfuerzos por hacer que Dios reine. Y segundo, que volverá por segunda vez al final de la historia para iniciar así el eterno y definitivo reinado de Dios. Y entonces, cuando vuelva por segunda vez, tendrá lugar el fin de los tiempos. En ese momento, Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra, es decir, un mundo nuevo en donde reine la paz y la total armonía, y en donde todos los que somos de Dios seremos felices. Ahora, pero Gerardo, por lo general, la gente tiene un poco de miedo cuando habla respecto al fin del mundo. ¿Nos podías aclarar esto, por favor? Claro, Carlos, mira, además es necesario aclararlo, pues para los cristianos que viven su cristianismo, el fin de la historia y de este mundo no será la extinción de la vida, no será un día de desgracias, sino todo lo contrario, será un día de inmensa alegría y felicidad, porque Jesús finalmente vuelve, y cuando Él vuelva, al fin de los tiempos, los dolores y sufrimientos terminarán. Ese día será tan extraordinario que la muerte desaparecerá y todos resucitaremos. Los buenos resucitarán para vivir para siempre con Dios, y los malos lo harán para vivir para siempre, pero sin Dios. Y ese día, el amor será la única ley que nos regirá en adelante, y la felicidad de los buenos será total y eterna, aunque desgraciadamente no será así para los malos. Lo cierto es que cuando Jesús vuelva, todo será renovado a la manera de ese paraíso que Él quiso para nosotros desde los inicios. Por tanto, ¿cómo no querer que vuelva pronto? Nuestro mayor deseo debería ser que Jesús vuelva cuanto antes, más aún que vuelva ya, ahora, de una vez, inmediatamente, a fin de poder gozar cuanto antes de ese mundo nuevo que nos tiene prometido. Bueno, pues que vuelva Jesús por segunda vez y que lo renueve todo, ha sido y es el gran deseo de la Iglesia, y es lo que todos deberíamos querer con todo el corazón. Más aún, la Iglesia de los primeros tiempos esperó que la vuelta de Jesús fuese inmediata. Deseaba con mucha intensidad que vuelva pronto y ojalá mientras ellos aún estén vivos.
Gerardo, tenemos una pregunta de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. Vamos a escuchar la consulta y luego seguimos con tu respuesta. Hola padre, ¿qué tal? Buenos días, soy Miguel. Padre, me llama la atención lo que aquí nos cuenta porque la gente en su mayoría no quiere que se acabe el mundo ni que se termine la historia. ¿Nos puede aclarar algo más de este tema? Miguel, es cierto lo que dices, pues por una distorsión se ha transmitido el fin de la historia como una catástrofe. Y eso tal vez lo sea para quienes viven en contra de Dios. Pero para quienes queremos vivir con Él y como Él, su próxima venida será de una dicha inimaginable. Y era tal el deseo de que Jesús vuelva ya de una vez, que todo el Nuevo Testamento, toda la Biblia prácticamente concluye con ese deseo de su pronta venida. Porque dice el Apocalipsis, el último libro, al final, dice, el que da testimonio de todo esto, dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Y San Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 16, 22 dice, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema, Maranatá. Y Maranatá significa el Señor viene, porque la iglesia estaba convencida de su pronto regreso y lo pedía. Y las oraciones y celebraciones de la iglesia insisten en la pronta venida del Señor. De hecho, lo pedimos siempre en el Padre Nuestro. Decimos, que venga tu reino, ahora. Y lo aclamamos en las celebraciones de la Eucaristía cuando exclamamos, ven Señor Jesús. Desgraciadamente esta segunda venida se está demorando un poco, pues ya hace más de 2000 años que la estamos esperando, aunque como dicen las Escrituras, para Dios un día son como 1000 años. Bueno, pues es precisamente esta demora la que ocupa el Evangelio de hoy, escrito unos 60 años después de la muerte de Jesús, y a ese propósito Jesús nos cuenta la parábola de las 10 muchachas que esperaban la llegada del esposo. Excelente explicación. Gerardo, te pido por favor unos segundos. Vamos a una pausa y luego regresamos para continuar con este diálogo en Domingo es Fiesta aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Volvemos. Esto es Domingo es Fiesta, soy Carlos González y estamos con el padre Gerardo Baste conversando sobre la parábola de las 10 muchachas que esperaban la llegada del esposo. Gerardo, ¿por qué no conversamos ahora más directamente acerca de la parábola de Jesús? Claro, Carlos, mira, el Evangelio empieza diciéndonos que el reino de los cielos, es decir, la llegada definitiva de su reinado, se parecerá a 10 muchachas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Bueno, pues aquí las 10 muchachas representan a la iglesia, a todos nosotros. Y el esposo representa a Jesús. Y la llegada del esposo representa la segunda venida del Señor, pues ha prometido volver al final de los tiempos. Pero también representa la llegada definitiva del reinado de Dios. El problema que trata de hacer frente a esta parábola es el de la demora o el retraso de la segunda venida de Jesús. En griego, la llegada o venida se dice parusía, y es un término técnico para referirse a la llegada final del reinado de Dios. Y su retraso se reconoce como el retraso de la parusía. Como dijimos, la iglesia esperaba que Jesús volviese inmediatamente. Pero los años pasaban y el Señor no volvía, y como se estaba demorando mucho, la iglesia empezó a descuidar su vida cristiana. Recuerden que cuando el Evangelio de Mateo sale a la luz, probablemente ya había pasado unos 60 años de su resurrección y ascensión. Bueno, pues la parábola nos indica esto diciendo que el esposo tardaba. Les entró el sueño a todas y se durmieron. Y aquí el sueño y el dormir representan el relajo, el bajar la guardia, que tuvo y tiene lugar por la demora de la segunda venida. Y entonces, Gerardo, ¿qué significan las muchachas con sus lámparas? Bueno, si se fijan en la parábola, las 10 muchachas que esperan al esposo están todas con sus lámparas. Con esto Mateo nos indica que es toda la iglesia la que espera la segunda venida. Pero además, que el deseo de la iglesia es recibir al Señor con las lámparas encendidas, que era como se solía recibir al novio en las bodas. Bueno, pues encender las lámparas es sacar a la luz la vida y las obras de cada uno. Es hacer que una vida honesta y consecuente y un abanico de buenas obras muestren su luz en medio de la oscuridad del mundo y sus valores. La parábola también nos dice que de las 10 muchachas, 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, dice, al tomar sus lámparas se olvidaron del aceite.
En cambio, las sensatas se llevaron frasco de aceite con las lámparas. El aceite era el combustible, ¿no? Y las sensatas representan esa parte de la iglesia que, a pesar de la demora, se mantienen preparadas. Es decir, representa esa parte de la iglesia que sigue en espera activa, que sigue procurando vivir en rectitud, a pesar de que él se está demorando. En otras palabras, las 5 sensatas representan esos cristianos responsables que viven con la atención de que el Señor llegará en cualquier momento y procuran vivir con honestidad y rectitud para recibirlo con brillo, con el brillo de sus vidas. ¿Y qué nos puede decir de las 5 muchachas necias? Bueno, las 5 necias representan a esa otra parte de la iglesia que dejó de esperar y se acomodó al mundo. Es decir, no fueron precavidas y no llevaron aceite adicional para sus lámparas. Describe a esa parte de la iglesia que empezó a relajarse a causa de la demora. A esa parte de la iglesia que por el retraso de la segunda venida abandona y se rinde por la fatiga que supone estar en constante espera. Es la que pierde ánimo y se deja atrapar por los valores del mundo. Es decir, se deja atrapar por el deseo del poder, del tener y del buscar el bienestar personal como los únicos objetivos en la vida, sin importarle cómo le vaya a los demás. Bueno, pues estas 5 muchachas son necias porque desean lo que el mundo desea y comienzan a comportarse como si tuviesen asegurados muchos años de vida por delante, sin darse cuenta de que esta vida presente es temporal y pronto, más rápido de lo pensado, llega a su fin. Estas representan a aquellos que se dicen cristianos y participan ocasionalmente en las Eucaristías, pero más bien se comportan como si el Señor no fuese a volver y como si la vida no fuese a terminar. Incluso hay algunos que se comportan como si Dios no existiese. Bueno, pues a todas estas la segunda venida del Señor las agarrará infraganti, es decir, en flagrancia. Gerardo, según la parábola, el novio llega cuando nadie lo esperaba. ¿Será así entonces la segunda venida del Señor? Efectivamente, Carlos, así será. Jesús volverá cuando nadie lo espere. Dice la parábola que de repente, cuando nadie lo esperaba, llegó el Señor, pues dice que a medianoche se oyó una voz: «Llega el esposo, salgan a recibirlo». Bueno, pues así nos llegará la muerte, cuando uno menos la espere. Entonces dice el texto: se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas para recibir a Jesús. Pero la llegada del Señor es tan inesperada que agarra a las necias sin estar preparadas. Es decir, las encuentra sin esa vida honesta y sin buenas obras que iluminen sus vidas. Y esto la parábola lo describe diciendo que sus lámparas se estaban apagando. Entonces, ante el anuncio de la llegada del novio, las necias dijeron a las sensatas: «Dennos un poco de su aceite que se nos apagan las lámparas». Pero la vida justa y recta y honesta no se puede endosar. Cada quien es absolutamente responsable de su vida y de las consecuencias de sus decisiones. Las sensatas pues no pueden prestar a las necias aceite para sus lámparas, por más que quieran. Y por eso le contestaron: «Por si no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren». Y no es que no hayan querido darles, sino que no han podido. Y entonces, ¿cuál es la enseñanza final de esta parábola? Mira, el resultado final es que las necias se quedaron fuera de la gran fiesta del reino. Pues mientras iban a comprarlo, dice el texto, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Les aseguro, no las conozco». Como ven, la parábola termina con dureza para los irresponsables, pues dice que se cerró la puerta y el Señor las desconoció. La enseñanza de la parábola es muy clara. Velen porque no saben el día ni la hora. Velen y estén listos para cuando llegue el Señor. Y velen para no quedar fuera cuando se cierre la puerta. Por eso, aunque la segunda venida tarde en llegar, y como no sabemos cuándo moriremos, debemos seguir comportándonos como las sensatas y no bajar la guardia. Debemos seguir intentando vivir una vida buena y seguir ayudando a todos en todo. Y esperemos al Señor con ansias, pues cuando llegue, este mundo volverá a ser ese paraíso que Dios soñó para nosotros. Nuestro hondo deseo deberá ser: ojalá vuelva pronto, y ojalá vuelva ya. Ven, Señor Jesús. Gracias, Gerardo, por enseñarnos a que debemos vivir con rectitud mientras esperamos la segunda
venida del Señor. Y esto es tan bueno, Gerardo, como la buena noticia que vamos a escuchar ahora. El 18 de noviembre la iglesia recuerda la memoria de Santa Rosa Filipina Duchesne. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta buena noticia? Claro, Carlos, en realidad, bueno, mucha gente no tiene ni idea quién fue Santa Rosa Filipina Duchesne, pero me pareció bueno hablar de ella, pues fue una mujer que se santificó en América, en concreto en los Estados Unidos, y guarda cierta relación con Santa Rosa de Lima. Pero antes una aclaración inicial. Si bien el 17 de noviembre la Iglesia Universal recuerda la memoria de Santa Rosa Filipina Duchesne, su Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús la celebra el día de su muerte, el 18 de noviembre. Bueno, pues de Filipina te cuento que nació en Grenoble, Francia, en 1769. Hizo sus estudios en la Visitación, que es una orden religiosa fundada por San Francisco de Sales, que promueve la devoción al Sagrado Corazón, a donde luego decidió entrar como novicia. Pero a causa de la Revolución Francesa, las hermanas de la Visitación se dispersaron. Filipina trató en vano de reunirlas, pero al no poder, ofreció el convento, el monasterio de Santa María de lo Alto, a Magdalena Sofía Barat, quien acababa de fundar la Sociedad del Sagrado Corazón, congregación dedicada a la educación y también a la promoción del Sagrado Corazón. Bueno, pues dada la sintonía entre ambos grupos, Filipina decidió unirse al de Magdalena Sofía, y ya como religiosa del Sagrado Corazón, se despertó en Filipina la vocación misionera. Y en 1818 fue enviada a Luisiana, en Estados Unidos, en donde pasó 34 años de su vida en una entrega total. Vivió entre los indios Potawatomi, quienes la llamaron la mujer que siempre reza. Fundó escuelas, recibió novicias y a su muerte dejó más de 300 religiosas en esas tierras americanas, a donde había desembarcado solo con 4 compañeras. Incluso pensó en extender la congregación hasta el Perú, tierra de Santa Rosa, de la que también llevó el nombre. A los 72 años, ya con su salud quebrantada, Filipina regresó a San Carlos de Missouri, en donde murió en 1852 con 83 años de edad. Bueno, pues esta gran mujer fue canonizada por Juan Pablo II en 1988. Muy bien, Gerardo, ya estamos en la parte final de Domingo es Fiesta, pero no podemos despedirnos sin recibir la bendición de Dios. Vamos a pedirle pues a María que nos acompañe y interceda por nosotros en el seguimiento de su Hijo, y a pedirle a Dios, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos bendiga y permanezca siempre con todos nosotros. Amén. Carlos, muchísimas gracias a ti, gracias también a todos los que nos escuchan, y a todos les deseo un muy buen domingo y una excelente semana. Gracias, Gerardo, un gran abrazo también para ti, que tengas un buen domingo y un buen domingo para todos los peruanos. Hasta una próxima edición, amigos, de Domingo es Fiesta, aquí en RPP, la voz del todo el Perú. Muy buenos días.